gran saludo a todas y a todos. En esta clase de métodos de investigación en las artes vamos a abordar el medio de la fotografía contemporánea. En Historia del Arte ya vimos los inicios de la fotografía, trabajamos cámara oscura, vimos algunos de los primeros referentes artísticos de la fotografía como Alfred Stieglitz y los pioneros a nivel técnico de esta técnica que cambió la forma de ver desde el siglo XIX hasta nuestros días. La cámara y la fotografía pues son un medio ya muy cotidiano, ¿sí? Nosotros cada uno ya cargamos con una cámara de fotografía, de video todo el tiempo. Pero ¿cómo hacemos para usarla de manera artística, ¿no? Porque pues normalmente nosotros nos saturamos con información, con fotografías, pero ¿cómo llevarlo a un gran nivel artístico? Este es el caso de Jeff Wall, un artista canadiense, uno de los artistas contemporáneos más reconocidos y que ubica su trabajo desde la fotografía digital y análoga. Al principio trabajó análoga y luego se trasladó a las búsquedas desde lo digital, siempre trabajando a color y en obras que realiza en gran formato. Realmente es un documentalista de lo cotidiano y empezó, digamos, documentando lo que para él le llamaba la atención. Él siempre instala sus fotografías de una manera muy particular, ya que son fotografías, como les contaba, de un gran formato, y él pone una caja de luz detrás de la fotografía para que ésta siempre esté iluminando, y eso hace que obviamente nos atrape mucho más, y además de la gran magnitud de la obra, pues uno queda realmente sobrecogido por las dimensiones de esta y también por su contenido. También realiza fotografías que son elaboradas a partir de la creación de grandes escenografías, ¿sí? Él tiene un estudio muy grande en donde las ideas que él tiene las materializa en un estudio donde controla luz, donde controla toda la espacialidad del lugar, donde controla los diferentes personajes. Muchas veces él construye estos escenarios, contrata actores, gente que sirve a lo que él quiere, a su idea. Son fotografías que muchas veces pueden durar meses de elaboración para lograr una o dos fotografías totalmente exitosas, ¿no? Entonces todo el trabajo que hay detrás de una fotografía de estas es realmente monumental, y los costos, la ingeniería que hay detrás y posteriormente la puesta en escena en un museo tienen, digamos, una connotación muy grande. Entonces es un referente contemporáneo bastante clave para que ustedes lo sigan revisando, Jeff Wall, que utiliza también el referente histórico de la pintura para recrear sus obras, ¿sí? Es decir, toma referentes de la pintura del siglo XIX, del romanticismo, como de la Croix, de los primeros impresionistas, como Manet, que ellos digamos, creaban todos estos escenarios con personajes sobre la hierba, etc. Y Jeff Wall vuelve y lo reinterpreta obviamente desde una mirada contemporánea. Otra artista clave dentro de la historia de la fotografía contemporánea es Cindy Sherman. Esta artista se toma a sí misma muchas veces y en la mayoría de su obra trabaja de forma en la que ella misma es modelo, siempre toma, digamos, un rostro diferente, es como un artista que tiene 1000 rostros, explorando diferentes contenidos de la saturación de la información que hay en la contemporaneidad, y crea sus propios vestuarios, ¿sí? Ella realmente tiene un estudio donde, por ejemplo, tiene un dispensador de objetos. Ella, digamos, va a las tiendas y va recogiendo diferentes trajes, pantalones, insumos, pelucas, maquillaje, narices, bocas artificiales, senos, etc. Y todos estos elementos que ella va recogiendo los va usando luego en sus pinturas, en sus fotografías, disculpen, que tienen mucho de pintura, ya que ella también se referencia mucho en la historia de la pintura del siglo XIX. Tiene una obra que se llama Habitación Destruida, en la cual podemos ver su relación con la historia del arte, obviamente desde una mirada también contemporánea. Es una artista bastante interesante que gira en torno a sí misma todo el tiempo
pero desmarcándose de hecho de su propia personalidad. Es algo extraño. También tiene otras series donde contrata precisamente actores profesionales y también crea pues toda la, digamos, la ambientación que ella requiere para poderle dar el contenido a su trabajo y poder comunicar lo que ella quiere. También trabaja mucho acerca de la violencia de género, ¿sí? Del maltrato a la mujer, etcétera, de la reivindicación pues de lo femenino. Y tiene una serie también de autorretratos muy interesante que retoma poses clásicas de la historia del arte y la reinterpreta desde la fotografía con mucho maquillaje, las ambienta con vestuario, con telas. Es un artista realmente muy profesional y que se la van a encontrar muchísimo cuando busquen los referentes contemporáneos de la fotografía. David Hockney también es otro fotógrafo y pintor contemporáneo muy importante. Él es un artista bastante, digamos, polifacético y se adapta muchísimo a las tecnologías de su tiempo, ¿no? En la década de los 70, él es un artista inglés y en la década de los 70 migró hacia Estados Unidos, específicamente hacia Hollywood, ¿sí? Hacia California, y allí, digamos, se radicó y empezó a pintar y de repente utilizó la cámara Polaroid, la de fotografías instantáneas, para empezar a hacer una reconstrucción de los hechos cotidianos que él vivía, ¿no? Él retrató a su madre de esta manera, se inspiró muchísimo en el cubismo de Picasso y lo reinterpretó. Es una especie de cubismo realista, por lo que se toma a través de la fotografía y trata de organizar desde diferentes perspectivas una misma imagen, es decir, toma un momento, lo captura desde diferentes puntos de vista, ya sea una escena o una persona, etcétera, un retrato, y todo lo compone sobre una misma superficie, sobre el mismo plano, a partir de muchos fragmentos de la fragmentación de la imagen a través de la fotografía. Esto lo lleva posteriormente a la pintura y está todo el tiempo alimentando y retroalimentando entre estas dos técnicas de una manera muy contundente y muy profunda. Realmente que la visión de Hockney ha marcado muchísimo. Después de Andy Warhol, él ha sido el artista pop más reconocido. Sin embargo, tiene grandes diferencias con Hockney, ya que Hockney tomó el arte de manera, digamos, usó mucho las técnicas de reproducción seriada de la imagen para producir en masa. Él creó su taller que se llamó La Fábrica y allí producía arte en masa constantemente. Y por otro lado, David Hockney reivindica muchísimo el quehacer artesanal, la creación del artista como tal, del individuo. Entonces, aunque los dos tienen una mirada del arte pop, David Hockney realmente lo que hace es como entrar más, investigar más en sus propios intereses, y es un artista que con su disciplina ha logrado crear una obra muy amplia, muy profunda, muy contundente, llena de color, llena de vida, y bueno, es un referente muy importante también de la fotografía contemporánea. Otro fotógrafo muy importante en la contemporaneidad es Johan Fontcuberta. Él es un fotógrafo español, el cual trabaja en base a toda la información que los medios de comunicación nos dan, y todo el tiempo está cuestionando. Él pone la duda sobre la mesa, todo el tiempo nos pone a dudar con cada uno de esos proyectos con respecto a la veracidad de la información que recibimos de los medios masivos de comunicación. Entonces hay obras en las cuales él cuestiona la veracidad de la ciencia, en otras la veracidad de la religión, en otras la veracidad de la política, en otras la veracidad misma de la historia. Es un artista que instala sus fotografías todo el tiempo vinculadas a objetos, a escritos, ¿sí? La forma como instala las obras es muy interesante, ya que la fotografía viene siendo su recurso, digamos, más recurrente y más poderoso. Sin embargo, se potencializa con la asociación de objetos, la creación de una especie de noticias falsas, aunque esta no es la real intención de él, sino que la intención es realmente cuestionar desde un quehacer artístico muy juicioso y muy disciplinado todas estas prácticas de comunicación, como la propaganda política. Siempre todo esto está mediado por intereses mucho más grandes, y que la historia misma realmente puede llegar a ser otra, ¿no?, a la que nos han contado, y de hecho lo es. Entonces es un artista muy interesante en la medida en que es un crítico
de la veracidad de los medios de comunicación, y toda su obra gira en torno a esta lógica, siempre usando diferentes temáticas, como les digo, navegando por diferentes disciplinas, pero siempre sembrándonos la duda con respecto a la veracidad de los medios masivos de comunicación. La manipulación de la información es para él realmente una preocupación central, ¿sí? Y por medio de sátira e ironía y de forma muy inteligente crea toda una especie de, digamos, abarca toda una realidad, crea toda una realidad y nos pone, digamos, a dudar sobre esta misma, ¿no? Y con respecto a los referentes que tenemos a través de la historia. Así que es un artista realmente muy curioso, muy interesante, ha expuesto también aquí en el Banco de la República, y les recomiendo que sigan investigando, que lo miren, porque realmente él tiene muchas de las claves de lo que sería la fotografía contemporánea instalada y digamos relacionada con la contemporaneidad de forma directa. El artista español Chema Amados es otro fotógrafo muy interesante. Él trabaja a partir de la resignificación de los objetos, muy inspirado en las teorías del ready-made de Marcel Duchamp, llevado a la fotografía de una manera muy limpia. Realmente es un poeta de lo visual impresionante, es un artista que tiene una creatividad desbordante y que tiene un estilo muy marcado, muy único. Dentro de la fotografía es complicado realmente lograr tener un sello propio, y este artista es muy evidente, digamos, cuando uno ve una fotografía de Chema Amados, quien también estuvo acá en el Banco de la República, uno se asombra, digamos, de la genialidad y de la espontaneidad que este artista puede tener para todo el tiempo estar produciendo obras a partir de la asociación de objetos. Y naturalmente tiene un estudio en donde él crea también sus escenarios. Él trabaja más que todo a partir de objetos digamos cotidianos, ¿sí? Como el lápiz, las tijeras, las gotas de agua, las nubes, y todo el tiempo está tratando de contenerlas en una fotografía y de querernos comunicar algo. Sus obras no tienen título, son para libre interpretación, pero tienen una profundidad poética tan grande y tan poderosa que realmente nos deja penetrar su mundo, abre las posibilidades del uso de los objetos, ¿sí? Es realmente muy contundente su trabajo, y cada una de sus fotografías es muy bien pensada, muy bien elaborada, y de una limpieza y de una pureza visual bastante exigente. Chema Amados es un artista muy completo que también hay que revisar de manera profunda. La artista francesa Sophie Calle también es una fotógrafa contemporánea muy interesante. Ella comenzó, digamos, vivió en Francia, emigró, luego viajó por el mundo, y cuando volvió a París, digamos, la ciudad ya no era lo mismo que ella había dejado, ya no tenía, digamos, muchos amigos, todo el contexto en el que ella vivía se había de cierto modo desdibujado. Así que esta artista empezó persiguiendo a la gente, persiguiendo la cotidianidad de los terceros, y allí pues se veía reflejada, y todo el tiempo estaba como capturando estas imágenes. Tiene unos proyectos muy interesantes en los cuales también trabaja la instalación relacionada a la fotografía, es decir, sus fotografías siempre están pensadas para ser instaladas en un lugar, y son instaladas de una manera muy particular, muchas veces acompañada de textos, ¿sí? Es un artista que se apoya muchísimo en el texto, en los escritos, en los ensayos, y digamos que coge un tema específico y lo lleva digamos a lo que más ella puede dar y profundizar en este. Tiene una serie que se llama Los Durmientes, en las cuales precisamente habla acerca del sueño, de lo nocturno, de todo lo que implica estar en la cama, del descanso, y digamos esto lo dispone de manera monumental en unos espacios expositivos bastante grandes. Tiene otra exposición que tiene que ver con los ciegos, ¿sí? Esta exposición tiene un nombre relacionado como con las personas que viven cerca al mar, pero que nunca han visto el mar. Entonces ella los fotografía y con texto ellos le explican, digamos, su sensación con respecto al mar. Tiene todo el tiempo esta relación entre textos y, digamos, en la mayoría de su trabajo se relacionan los textos con la imagen, y allí crea un diálogo muy, muy potente
que acerca al espectador a interpretar la obra de una manera más clara y más contundente, ¿no? También tiene otra obra en la cual puso a muchas mujeres a interpretar una carta. Cuando ella terminó con un novio, este le envió una carta y ella se lo dio a muchísimas personas de diferentes disciplinas, artistas, psicólogos, sociólogos, antropólogos, etcétera, músicas, porque todas eran mujeres, y les dio la carta para que ellas la interpretaran a su manera, ¿no? Desde cada una de sus áreas, y fotografía precisamente la impresión que a cada una le causó el texto, ¿no? Entonces es un artista que tiene mucho trabajo, mucho contenido, y aparte de ella hay muchísimos más artistas contemporáneos y de los que les muestro que usan la fotografía como medio de preferencia para poder investigar desde lo visual todas aquellas dinámicas cotidianas que a cada uno le interesa en su mundo particular y en su visión singular del mundo. Así que les invito a usar la fotografía como una herramienta de arte contemporáneo, a trabajar por proyectos, ¿sí? No tal vez fotografías aisladas, sino empezar a concretar temas que nos interesan y poderlos llevar a una buena calidad si tenemos buena cámara o si lo podemos hacer a partir de nuestro celular también. Lo importante, recuerden que es que está detrás, ¿no? El contenido de la obra, porque digamos que la técnica pues uno la va a ir desarrollando, pero el contenido siempre va a ser muy importante y sobre todo ahora en el arte contemporáneo. Así que espero haberles dado un paneo general sobre algunos artistas de la fotografía contemporánea, y ya espero que ustedes puedan profundizar en la cantidad de bibliografía y videografía que se les anexa a esta clase, para que puedan también desarrollar el ejercicio práctico y cada una de ustedes se relacione o escoja, digamos, uno de estos artistas como referente y les sirva pues para tenerlo dentro de su memoria y dentro de su archivo como artistas. Entonces nos vemos en la siguiente clase para tratar también otro tema de métodos de investigación en las artes.